entonces, ya vimos mecanismo de producción, ya vimos estado bacteriológico y su manejo, y nos faltaría ver por la profundidad. Este es un tema que también es interesante porque esto, ya se los había yo comentado, no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de tejido que tenga uno u otro plano anatómico. Más bien la profundidad va en relación de los órganos y de las capas que se van lesionando, y si en algún momento dado existe algún órgano que se vaya lesionando, pues este también es el que vamos a ir manejando como parte de nuestra descripción de profundidad. Ya les había yo comentado que entonces no tiene nada que ver que un paciente sea obeso y tenga 20 centímetros de tejido celular subcutáneo, eso no la convierte en una herida profunda desde el punto de vista de la descripción anatómica que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, si ustedes en algún momento dado le ponen a una nota que es una herida profunda porque tiene 20 centímetros de profundidad, pues así se va a interpretar como que es una herida muy gruesa, no en función de los órganos que están internos. Y entonces tenemos la primera, que es la escoriación. Esta es la más superficial de todas y es solamente una lesión dermoepidérmica que va a cicatrizar de manera íntegra. El epitelio va a quedar sin dejar una huella visible y si acaso quedan cicatrices, estas van a ser muy pequeñas y no van a ser tan visibles. Esto, el ejemplo más clásico de una escoriación, son los raspones. ¿Sí? El raspón común y corriente que todos en alguna ocasión. Sin embargo, esta es la herida más superficial, la escoriación. Por ejemplo, esta. ¿Qué le ven? ¿Qué le ven, muchachos? Pues múltiples raspadas, ¿no? ¿Perdón? Múltiples raspadas en la zona de la cara, ¿no? Por eso, pero ¿cómo las describirías? Con lo que acabo de decir, así como las de escoriación, ¿no? O sea, es una femenina. ¿Qué más? ¿Sí me escuchan? Pero, Sí, Ok, Doc. pues esto ya lo hicimos, muchachos, es lo mismo. Es una femenina. ¿Qué más? La edad aproximada, La edad. pues, con laceraciones, ¿no? Pues quedamos que eran escoriaciones, ¿no? O múltiples laceraciones, está bien. ¿En dónde? Faciales. Faciales. ¿De los dos lados? Creo que solo de la izquierda. Pues solamente están izquierdas, ¿no? Del lado derecho se ve íntegro. ¿Qué más? Muchachos, esto ya lo estuvimos haciendo la También vez se describe pasada. la región, ¿no? ¿Eh? No te escuché, ¿qué pasó? Digo que también se describe la región, ¿no? O sea, ¿Como cuáles? A ver. una escoriación a la altura de la mejilla. Esto es en la hemicara izquierda. ¿Qué más? En mi cara, bueno, esa es una, pero no sé si se describa como que el diámetro, como se Aquí hace en no, la... porque son muchas, por eso le estamos poniendo que son con múltiples escoriaciones. ¿Se describirían los bordes? No, porque son escoriaciones.
Sí, ¿entienden la diferencia entre el mecanismo de producción y la profundidad? Muchachos, No, o sea, el mecanismo de producción es la manera en la que se produce, la profundidad es hasta dónde llegan, qué tan hondo están en función de planos anatómicos. Es decir, aquí nos haría falta mencionar cuál fue precisamente ese mecanismo y ya, como lo comentamos, según su profundidad, pues queda como escoriaciones, ¿no? Quedan como escoriaciones. Esta chica sufrió un accidente automovilístico y todas esas heridas son de los raspones que tuvo por golpearse contra el parabrisas. O sea, si se quieren poner muy estrictos, son heridas cortantes. Porque fueron por el vidrio del parabrisas, pero realmente lo que pasó fue que la chica se dio un tallón con algo, con qué no sabemos, pero aparte de que son heridas hay medias cortantes, también tienen múltiples escoriaciones en la hemicara izquierda. Y no sé si se ve el cursor. ¿Se ve el cursor o no, muchachos? No, Doc, no se ve. ¿No? Ok. Tampoco me deja. Ok. Tiene una herida en el párpado, ¿sí la vieron? sí, En el párpado izquierdo tiene una herida, en el párpado izquierdo tiene una herida cortante, es así. Pero ese no es el objeto ahorita. El objetivo es poner el ejemplo de una escoriación, que son las lesiones más superficiales. ¿Sí? Luego, las heridas superficiales son aquellas que van a interesar piel, tejido celular subcutáneo y su límite son las aponeurosis o las fascias. Doc, Una herida superficial. Mande. no sé si ya cambió de diapositiva, pero sigue en la pasada, en la de la chava. A ver, ya la cambié. No, todavía no se cambia. Ahí. ¿Tampoco? No, Doc, seguimos en la de la chava. Ya. Entonces, esta ya habíamos dicho que es la herida superficial, que es la herida que va a interesar piel, tejido celular subcutáneo y aponeurosis. Esta la habíamos visto el otro día en la clase, ¿se acuerdan? sí, Doc. Esta fue de las que tomamos de internet. Entonces, ¿esta qué es, muchachos? Una herida de arma blanca. Pues es una herida por un arma cortante o un arma blanca. Y luego, Bordes definidos. Con bordes definidos. ya quedamos que los bordes a mí no me interesan porque Sí, los cierto. bordes ya quedamos que si están definidos es una cortante y eso me sirve a mí para identificarla. Localizada en la mejilla derecha. Uh-huh. No está en la mejilla, está en el pómulo, ¿no? Bueno, en el pómulo derecho, aproximadamente de unos... Ajá. Sí, síguele. De unos 8 centímetros de... Ok, ¿qué más? ¿Y hasta dónde llega de profundidad? ¿Hasta dónde llega de profundidad, muchachos? Pues sí se ve el tejido adiposo, ¿no? Estamos hablando de las heridas superficiales que llegan solamente hasta las aponeurosis. Entonces, aparte de que ya identificamos que esta es una herida cortante, es una herida ¿de qué profundidad? Superficial. Es una herida superficial porque no pasa más allá de las aponeurosis y solamente está en tejido celular subcutáneo. Eso lo entienden ustedes y lo entiendo yo.
Pero si ustedes le ponen al expediente una herida superficial y esto lo ve un abogado, van a decir ese médico estaba borracho, ¿no? No vio que está bien honda, se le ve hasta la grasa. Por eso es preferible describir los planos anatómicos que se ven afectados. Sin embargo, yo entiendo si ustedes me dicen, es una herida que no llega, es una herida superficial, doctor, no pasó a aponeurosis. Ah, entendí. Pero entonces es preferible la descripción en base a los planos anatómicos, ¿sí? Eso sería como, por ejemplo, en esta, que es una herida profunda, que son aquellas que van a interesar después del tejido celular subcutáneo, la aponeurosis y el músculo, y que pueden lesionar vasos, nervios o tendones, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doc. ¿Sí? Ok. Como por ejemplo esta, ¿qué le ven? Bueno, aquí va a ser difícil que se ubiquen, pero es una pierna. ¿Qué le ven? Ya se ven fibras musculares, ¿no? No, véanla bien. ¿Ahí la ven? Se le ve pues un vaso sanguíneo, doc. Efectivamente, ahí hay una arteria. ¿Qué más le ven? Un tendón. ¿Mandé? Sí, es un tendón el que está enseguidita del vaso sanguíneo, ¿no, doc? Es un tendón. ¿Sí? Entonces, esta es una herida de qué tipo? Por su profundidad, ¿eh? Profunda. ¿Qué dijimos? Es una herida profunda porque va a interesar hasta más allá de aponeurosis y músculos y puede lesionar vasos, nervios o tendones, como en este caso. Ahí tenemos a la vista los vasos sanguíneos. Esta es una herida femoral, muchachos. Eso que están viendo ustedes ahí en la arteria femoral. La historia es un chamaco, es un niñosaurio que se cayó de la bicicleta y se clavó el manubrio en la ingle. Y esto que tienen ustedes ahí a la vista es la región inguinal. Aquí no está muy clara la foto porque no se tomó con esa intención, pero pues ahí está la arteria femoral. Entonces es una herida profunda. ¿Sale? Entonces, si ustedes la describieran, ¿cómo la describirían? ¿Cómo la describirían, muchachos? Es una herida Masculino. contusa, había dicho, ¿no? ¿Es una herida qué, perdón? ¿Contusa? No, ya no es contusa porque esta ya está penetrando. Sería masculino. ¿De cuántos años dijo Doc? ¿13? Este tenía 13. De 13 años de edad. Con herida de penetración, ¿no? Se podría decir también. Con una herida penetrante o con una herida Bueno, ahí, sí, con una herida penetrante que interesa exacto. hasta qué plano. Profundo. Exacto, que interesa hasta, ya les dije que es la arteria femoral. Sí. En esta no se nota mucho, pero cuando la ampliamos se ve muy bien la vena abajito de la arteria. Entonces, esta ya es una herida que lleva, que llega a lesionar planos profundos y ahí ya hay exposición de la arteria. Obviamente esto que ustedes están viendo ya fue una herida que ya fue ampliada quirúrgicamente y que ya se exploró por la posibilidad de la lesión vascular, que afortunadamente no hubo. Pero, vamos, el hoyo que se ve, ese sí era el que provocó el objeto. ¿Vale? Y luego, y ya está, se las voy a ampliar para que la vean. Ay, no se ve bien. Bueno, y esta, ¿qué le ven?
todo. Pues es cortante y es profunda, ¿no, Doc? Las dos. Ahí está, ¿sí la ven? ¿Sí están viendo la imagen del hombre de espaldas? Sí. Ok. ¿Qué le ven, muchachos? Escríbanla, muchachos. ¿Qué le ven? Es un, La espalda. No, sí, la espalda. Pues yo también le veo la espalda, pero ¿qué más? sería un paciente masculino, no sé como de cuántos años, pero mm, con heridas cortantes, probablemente. No, ¿qué más? ¿Dónde? Una sería hacia el nivel de la escápula derecha y otra ya casi a nivel lumbar, si no me equivoco. ¿Qué más, pues? También heridas en el brazo, en la región posterior. ¿Pero cuál me estás escribiendo? La del brazo. Y luego, Es que son todas iguales, ¿no? Parecen de quemadura y hay dos cortantes. Una, dos. no son quemaduras, todas son cortantes. Es que ya hay un hematoma, ¿no? ¿Mandé? ¿Tiene qué? A ver, podemos iniciar con la primera herida, la que se encuentra en la región clavicular, supraclavicular y pues, del hombro, ¿no? Deltoidea. Ah, ¿del deltoides está ahí? Pues parece, ¿no? A ver. No, está más. El La herida deltoides está más está ahí. arriba, si no me equivoco. Está en la región escapular derecha del paciente. ¿Qué más? De unos 28 centímetros. ¿Qué más? Profunda, ¿no? Ajá. ¿Qué plano nos interesa? Tiene como isquemia, ¿no? Bastante isquemia. ¿Qué más ven, muchachos? Esto ya lo hicimos, ¿eh? Doc, no sé si está comentando algo, pero como que se oye bajito. Ya hay. No, en este momento no estoy comentando nada. Háganme. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, muchachos, o no? Sí, Ah, pues eso díganme, porque de repente no sé si me están oyendo o no. Doc, Pues, ¿qué no le sé viene a esa imagen? Pues otra herida ya Mecanismo lesionada. de producción. ¿Qué heridas son? cortante. importantes. ¿En dónde? Zona lumbar y zona escapular derecha. Ok, son escapular derecha. Muy bien. ¿De qué lado? Ah, ya quedamos. El derecho. ¿Qué más le ven? Ya lo vimos. Estado bacteriológico.
4, ¿no? ¿Cuál es el 4? Pues que tiene una probabilidad de 100% de infección. ¿No está infectada? Ah, no. No ¿Tiene se ven pus? los signos, no. No es una 4. Entonces, ¿qué es? Una herida contaminada. Igual y es Química producto. contaminada, ¿no? Contaminada. Que no sabemos con qué fue. Bueno, fue un machete, pero pues no sabemos qué tan cochino estaba. Luego, ¿qué? La profundidad. ¿Qué plano nos interesa? ¿Qué tejidos están dañados, muchachos? Piel, tejido Piel, músculo. subcutáneo, músculo. ¿Sí? Esas son heridas profundas. Es una herida profunda. ¿Qué mal le ven, muchachos? ¿Qué le ven en el cuello? Pues otra herida, ¿no? Ajá, y Un luego, machetazo. y luego, Sería herida cortante por aparente arma blanca. o sea, si es una herida cortante, es un arma blanca, ¿no? Bueno, no necesariamente, tienes razón. Es una herida cortante, ¿qué más? ¿Cómo se le llamaba, Doc, cuando tenía un pedazo de piel que estaba colgando? Colgajo. Colgajo. Sí. Lo que se ve a nivel escapular derecho, que no es en la herida propiamente, ¿es un colgajo o es tela? No, es un apósito. Ah, ok. Muchachos, ese paciente está prácticamente decapitado. ¿No ven el trancazote que tiene en el cuello? Ese paciente está muerto. Sí, ya casi se le desprende ahí. ¿Mandé? O sea, el paciente está muerto. No todos los pacientes que van a llegar al servicio de urgencias van a llegar vivos. Va a haber pacientes que lleguen muertos y va a haber pacientes que van a fallecer producto de las heridas o producto de alguna otra enfermedad, pero como en este caso es trauma, vamos a decir que van a fallecer por producto de las heridas o de las lesiones que provocaron. Este paciente viene prácticamente decapitado. Entonces, como a mí el perito o el Ministerio Público me van a decir, a ver, doctor, ¿cómo llegó contigo? Pues si llegó muerto, yo le pongo paciente que llegó muerto, ¿no? Con estas lesiones. Herida cortante en cuello, en el lado derecho, en el lado izquierdo, de tantos centímetros de longitud, que interesaba o que lesionó piel, tejido celular, músculo, tráquea, vasos, venas, cervical, no sé, lo que haya lesionado, ¿no? Prácticamente decapitado. Se vale ponerle que llegó prácticamente decapitado. ¿Por qué? Porque eso lo pudo haber matado, si es que no lo mataron ante las otras lesiones, ¿no? A mí no me toca saber quién lo mató primero. A mí lo que me interesa es que el paciente viene muerto o llega muerto y por lo tanto es obligado a reportarlo al Ministerio Público para que venga y se lleven el cadáver. A nosotros como médicos lo que nos van a pedir va a ser un resumen de cómo llegó, qué le hicimos y por qué se murió.
pero en esa descripción o en esa nota tienen que ir la descripción de las lesiones. Entonces les diremos que traía una lesión en el lado izquierdo de tantos centímetros, que abarcaba hasta, no sé, a lo mejor le decapitó la tráquea o le cortó la tráquea, las cervicales, no lo sé, ¿no? Y luego las otras dos heridas, y tiene una en el brazo también ahí que no han visto. Entonces, muchachos, acuérdense que los pacientes pueden fallecer producto de sus heridas. Y eso, pues me lo va a preguntar el Ministerio Público o quien sea para sus investigaciones. Entonces, hay que tener cuidado con las descripciones, ¿perdón? Bueno, ¿Puede repetir eso último, Doc? Es que se cortó un poco. ¿de qué? Ajá, de que además de que pueden morir por sus lesiones, sus heridas, no, ya no escuché bien qué fue lo último que... O sea, los pacientes pueden morir producto de las lesiones en el momento o más tarde. Y por lo tanto, como esto es un caso legal, yo tengo que ser muy preciso en mi descripción, porque ese expediente se lo va a llevar el Ministerio Público para hacer sus investigaciones, tanto si está vivo como si está muerto. Tengo que ser muy preciso y muy cuidadoso en mis descripciones. Eso es muy importante, muchachos. De eso se tratan estos ejercicios que estamos haciendo ahorita. ¿De acuerdo? Que ustedes se vayan acostumbrando a tener fluidez en la descripción de las heridas, para que las identifiquen rápido y puedan proponer manejo, o por lo menos describirlas, si es que no las van a manejar. Luego, las heridas penetrantes son todas aquellas que van a lesionar hasta llegar al interior de cualquiera de alguna de las tres grandes cavidades que tiene el ser humano, que son el cráneo, el tórax o el abdomen. También hay algunas que se pueden presentar en forma de heridas dobles penetrantes. Esto es, producto de una herida por arma blanca, hay una lesión torácica, pero el arma atravesó el diafragma y resulta que además lesionó el estómago. Es una herida doble penetrante. Doc, Mande. cambio de diapo, es que está en la del chavo que estaba casi decapitado. Ahí está, ¿sí la ven? La herida penetrante, que es aquella que va a lesionar todos los planos y que va a llegar al interior de alguna de las tres grandes cavidades del cuerpo, que son cráneo, tórax y abdomen, y que también se pueden presentar en forma de heridas dobles penetrantes, principalmente entre tórax y abdomen. Hay pacientes que llegan con heridas por proyectil de arma de fuego, que entran en tórax y termina su trayectoria en abdomen. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Chido, una duda rápido. Sí. Entonces, en el caso de ser miembros inferiores, no existen heridas penetrantes ¿En el caso de qué, perdón? de que existe alguna lesión en miembros inferiores. Pues no, porque no penetran la cráneo, ni tórax, ni abdomen. Ajá. Ok, sí. Gracias, Doc. Dale. ¿Alguna otra? Doc, ¿a qué se refería en heridas doble penetrantes? Cuando se lesionan dos de las cavidades, por ejemplo, tórax y abdomen. Esto ocurre mucho en las heridas por arma de fuego, que llegan y impactan en el tórax y bajan hacia el abdomen, o al revés, entran en el abdomen y por las trayectorias lesionan también el tórax. Gracias, Doc. ¿Sí? ¿Se acuerdan dónde se inserta el diafragma o hasta dónde llegan los diafragmas? Pues hasta T12, ¿no? Con el pilar En de T12 oro. y hasta dónde. Ajá. O sea, su inserción. Sí, la Por el inserción. reborde costal, ¿no? El reborde costal de las mismas costillas. Luego,
La cúpula diafragmática normalmente termina a la altura de qué espacio intercostal. Como por el sexto, muchachos. Entonces, las heridas de tórax que se encuentran por debajo del sexto espacio intercostal, es muy probable que más que lesionar el tórax, hayan lesionado el abdomen, sobre todo a nivel diafragmático. Y en esto, pues, entre el colon, entre el estómago, y puede entrar el vaso o, en un momento dado, el hígado, que son los órganos que se encuentran más arriba en el abdomen. Luego, entonces, nuestra obligación es descartar que alguna de estas haya penetrado, ¿sí? Como por ejemplo con esta. ¿Sí? Esa manecita que está ahí es la de mi compañero cirujano, pero el cuchillo sí lo traía clavado el paciente ahí en la región lumbar. Esa es una herida penetrante. ¿Por qué? Porque se fue hasta el abdomen, por la parte posterior, pero se fue hasta el abdomen. ¿Sí? Entonces, este tipo de heridas se llaman penetrantes, como por ejemplo cuando ustedes se encuentran que dicen herida penetrante de tórax o herida penetrante de abdomen por PAF, que es un proyectil de arma de fuego, o herida penetrante de tórax o de abdomen o de cráneo por arma blanca. Herida penetrante de cráneo por una varilla, porque el paciente se le viene encima el camión materialista y la varilla lo perforó. O sea, esas son heridas penetrantes cuando ingresan a una de las cavidades, ¿sí? O esta, que también es otra herida penetrante, pero esta es una herida penetrante de cuello. ¿Por qué la clasificamos como herida penetrante? Porque aparentemente estaba lesionando tráquea y otros órganos importantes del cuello. A final de cuentas no fue una herida penetrante. En el cuello, las heridas se consideran penetrantes cuando pasan más allá del músculo platysma. Como ustedes saben, el músculo platysma es un músculo que es prácticamente músculo cutáneo, que se encuentra bajitito de la piel, prácticamente una capita muy delgada de tejido adiposo. Entonces, a los pacientes, a los que sufren heridas en cuello después del platysma, se consideran heridas penetrantes de cuello y en la gran mayoría de los casos es obligado entrar a explorarlos quirúrgicamente. ¿Sí? Y esta es la imagen de la radiografía, por eso pensábamos que era una herida penetrante de tórax. Después nos dimos cuenta que no era ni de cuello ni de tórax. No Doc, ¿ya cambió de penetrantes, diapo? a final de cuentas. ¿Perdón? ¿Ya cambió de diapo? ¿Ya no la ven? No. Nos quedamos en la del No, Doc, cuchillo, se Doc. quedó en la... Voy. Ahorita me muevo. ¿Sí vieron esta? No. Por eso les decía que esta es una herida que se clasificó en su inicio como una herida penetrante de tórax por la radiografía que ahorita les voy a mostrar. Les decía yo que las heridas de cuello se consideran penetrantes a partir del platysma. Y como ustedes saben, el platysma es un músculo que es músculo cutáneo. Esta es la placa de tórax. Pues como ustedes se dan cuenta, da la impresión en esta proyección de que la tijera se encuentra dentro del tórax, por eso la habíamos clasificado inicialmente como una herida penetrante de tórax. Aquí no tengo la imagen lateral, pero cuando tomamos la imagen lateral nos dimos cuenta que la punta de las tijeras no había entrado a la cavidad torácica, por lo tanto no fue una herida penetrante de tórax. Sí fue de cuello, pero no de tórax, penetrante. Entonces, muchachos, recordemos que las placas solamente tienen una proyección y no tenemos profundidad. Es muy fácil confundirse y ver una imagen como esta placa, en donde suponemos
que la herida es penetrante a una cavidad y resulta no serlo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, doc. ¿Sí? Y bueno, pues ya nada más nos quedarían lo que son las heridas perforantes. Las heridas perforantes son aquellas que van a perforar una o varias vísceras contenidas en la cavidad. Entonces, en una herida por arma de fuego, yo puedo tener una herida penetrante a cavidad, pero además una perforante a alguna de las vísceras. Sin embargo, nadie ocupa esta descripción. Todo el mundo las manejamos como heridas penetrantes y ahí queda como una herida penetrante. Eso, cuando nosotros describimos una herida como penetrante, recordando que entra a tórax, abdomen o cráneo, son heridas que generalmente, o más bien el 100% de las ocasiones, son quirúrgicas. Si yo clasifico una herida como penetrante, el paciente tiene que ser explorado quirúrgicamente. Que no siempre pueden ser penetrantes a un órgano, también. No sería raro que hemos llegado a pasar pacientes a la parotomía por heridas penetrantes y resulta que ni el intestino, ni el hígado, ni el vaso, ni el útero, ni la vejiga, ni ninguno de los órganos intraabdominales está lesionado. Por lo tanto, solamente es una herida penetrante. Muy poca gente se refiere a las perforantes. Si acaso nada más decimos herida penetrante de abdomen con salida de material fecal a través del orificio de entrada, ¿no? De la herida. Pero ya sabemos que hay una herida que está perforante en alguna de las vísceras intraabdominales. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, doctor. ¿No? ¿Ninguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Doctor, si se hace una herida punzocortante en el abdomen, ¿también se tiene que escribir, por ejemplo, en el intestino la herida perforante o ya queda como ahí mismo? Si tú tienes una herida penetrante, pero que además perforó, tienes que describir qué órganos lesionó o qué órganos perforó. ¿Sí? Entonces ahí sí es importante, sobre todo una vez más porque estos tienen contenido legal, generalmente terminan en algún asunto legal. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Normalmente las heridas penetrantes son producto de una agresión. Es muy raro que un paciente tenga una herida penetrante por un accidente como tal, por ejemplo, en un accidente automovilístico, en donde alguno de los fierros del coche o de la carretera o algo así se impactan en tórax, abdomen o cráneo. Es muy, muy raro. La gran mayoría llegan siendo por objetos de agresión y normalmente son heridas penetrantes por arma blanca o por proyectil de arma de fuego. Entonces recuerden esa parte, muchachos. No se metan en muchos líos. No le pongan, aunque ustedes lo sepan, y es importante que lo conozcan, que es una herida profunda o superficial. Mejor pongan, es una herida importante que interesa desde la piel hasta el abdomen, por ejemplo, ¿no? O es una herida penetrante. Si ustedes ya le ponen que es penetrante, pues ya todo el mundo entiende que hay que operarlo y que la lesión fue más profunda. Pero donde la gente se confunde mucho es cuando ustedes le empiezan a poner si son superficiales o profundas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, muchachos. Si hay chance, vamos a hacer más ejercicios de estos. Pero ahorita me interesa que quede claro esta parte de las profundidades. ¿Quedó claro? Más claro que el agua. Conste, porque en el examen me la ponen con mucho lodo. Sí, entonces ya quedó claro, muchachos.
¿Tienen dudas aquí? No, Doc. ¿No? Ok. Nos falta ver cicatrización. Esa la vamos a ver el jueves. Luego, se va a venir la Semana Santa. ¿Van a tener vacaciones de Semana Santa o nada más van a ser los 2 días? No, vamos a tener vacaciones, Doc. ¿Van a tener vacaciones a partir de cuándo? Las dos ya del viernes. Ya de este viernes 2 semanas, o sea, el lunes ya no tenemos clase. Correcto. Ok, entonces vamos a ver cicatrización de una vez, muchachos, para ir ganando tiempo al tiempo. Pero el jueves tenemos clase, ¿no? ¿Sí? Sí, Doc, el jueves también de 6 a 8 tenemos. Sí, por Virtual, eso. ¿Mandé? por vía telemática. Están flojos. Doc, no es mala onda, es que hoy yo llegué al tempranito, 20 para las 6 y todo estaba vacío. ¿En dónde? Ahí en el hospital. ¿Estaba vacío? Sí, Doc. ¿Cómo vacío? No entiendo. Pues es que no avisaron con antelación que la clase se iba a mover para virtual. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto que avisamos. Oiga, Doc, pues podría ser que la siguiente clase sí sea virtual. Es que me fracturé mi piecito y no voy a poder ir al hospi. Están flojos, muchachos. Hay Yo cosas voy que a sí puedo estar. hacer en virtual y hay cosas que no. Pues ahorita todavía puedo hacerlo en virtual. Ahorita sí todavía puedo. La siguiente clase vamos a ver suturas. Esa ya la van a exponer ustedes. Hoy vamos a ver si acabamos cicatrización. El siguiente tema sería suturas. Y esa ya la exponen ustedes. Esa la podemos ver virtual también. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí, Doc. Sí, Doc. No me dejen en visto, ya me siento como Talía. ¿Sí me oyen? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. No, es que mis compañeros son tímidos. Son tímidos, pues que se quiten la timidez porque aquí no se vale. Son muy tímidos, Doc. Son muy tímidos. Ok, bueno. Vamos a ver, muchachos. ¿Ahí ven? Sí. Ok. La cicatrización. La cicatrización siempre ha sido uno de los problemas más añejos en la humanidad. Porque ha habido muchos antecedentes y ha habido muchos manejos precisamente buscando la mejor forma de que la reparación de los tejidos se hagan de manera lo más fisiológica posible. Desde 1700 antes de Cristo, los egipcios, que eran un pueblo que a pesar de que hicieron las pirámides y todo lo demás, eran un pueblo guerrero, eran un pueblo belicoso, entienden la importancia del manejo y la limpieza de las heridas. Ellos empiezan a utilizar ahí toda una serie de elementos para mantener la limpieza de las heridas y por lo tanto evitar la infección. Empiezan a utilizar irrigación con vino, con cerveza, empiezan a utilizar la cobertura de las heridas con las vendas y bueno, ya saben ustedes que ellos desarrollaron el arte de la momificación. Entonces, mucho de lo que aprendieron en la momificación lo trasladaron al manejo de las heridas de guerra. Finalmente, ante la falta de antibióticos y todo lo demás, pues bueno, seguía habiendo complicaciones muy graves. En el siglo XIV se empieza a iniciar el manejo agresivo de las heridas. El manejo agresivo de las heridas incluía las amputaciones, las debridaciones extensas, la cauterización de los vasos sangrantes con la idea de evitar sangrados y evitar que se acumularan materiales en los lechos de las heridas.
Cuando se dan cuenta que las infecciones obedecían mucho también a la falta de cuidado y de limpieza, se empieza a utilizar el ácido carbólico, que bueno, su inicio fue así como de telenovela, cuando se dan cuenta que las mujeres que tenían atención en los hospitales se morían más de fiebre puerperal que las pacientes que eran atendidas en su domicilio. Cuando empezaron a investigar las causas, que podríamos decir que es la primera vez que se empiezan a sentar las bases de la epidemiología, se dan cuenta que los estudiantes de medicina o los médicos que atendían los partos dentro de los hospitales, pues eran médicos que en aquel entonces no se lavaban las manos, todavía hay algunos a esta fecha que no lo hacen, eran médicos que venían de hacer autopsias y después se empezaban a atender a las parturientas, y obviamente en ese punto todavía no había guantes. Los guantes llegan hasta 1920, en donde se empieza a difundir el uso de guantes estériles de hule, con la idea de mantener una antisepsia. Por lo tanto, hasta que se conjuntan estos métodos y se dan las bases de la moderna asepsia y antisepsia, es cuando disminuyen todas las infecciones. Finalmente se dan cuenta que la disminución de la infección también contribuye a la cicatrización y se empieza el estudio sistemático de este fenómeno fisiológico que seguramente ustedes vieron en patología. ¿Todavía les dio clase la doctora Galvez o ya no? No, ya no. Ya no. Ok. ¿Quién les dio pato? El Nuri. doctor Villegas. ¿Quién? ¿Nuria o el doctor Villegas? Los dos. Los dos. Ok. ¿Qué les dijeron de la cicatrización? O ni siquiera lo tocaron el tema de cicatrización. No lo vimos, Doc, lo iban a exponer los doctores, pero creo que no les dio tiempo. Ok, bueno. La cicatrización es un evento, como dice ahí, es un evento que es dinámico, que tiene varias fases y varias muy importantes. Sin embargo, como viene ahí en el libro, en el Archundi, y es el que estamos utilizando de base y no vamos a modificarlo, el Archundia dice que la cicatrización es un evento dinámico en el cual las fases se dan de manera simultánea, pero para fines didácticos se va a dividir en 3 grandes fases, ¿sí? Y esto es muy importante, muchachos, que quede claro que todas las fases de la cicatrización se van dando de manera simultánea, unas antes, otras después, pero prácticamente van de manera simultánea. Pueden estar empalmadas las mismas fases de la cicatrización. Entonces, tenemos dentro de esas 3 grandes fases, y va a haber autores que ustedes puedan consultar, que van a decir que no, que hay más o las nombran de una manera diferente. Pero, para fines didácticos de esta materia, los vamos a dividir en estas 3. Que es la fase inflamatoria, que va a durar 5 días más o menos. Una fase de proliferación, que va a durar aproximadamente de 5 a 20 días. Y una fase de remodelación, que va a durar hasta más de 1 año. ¿Y en qué consiste de ellas? Es lo que vamos a ver. En la fase de la inflamación del proceso de la cicatrización, se va a iniciar a través de una lesión. Esta lesión, pues al haber un corte o una herida, pues va a desencadenar toda una cascada de coagulación que ustedes ya se conocen mejor que yo. Lo único que yo les voy a mencionar es que una vez que se active esa cascada de la coagulación, ustedes saben que tiene que llegar fibrina, plaquetas, macrófagos, para empezar a formar un coágulo. Pero al mismo tiempo,
que se genera toda esa cascada de la coagulación, y aquí es donde surge el nombre de la fase de inflamación, las células empiezan a segregar o a secretar mediadores químicos de la inflamación. Entre estos, pues, los dos más representativos son la histamina y la serotonina. Pero eso no quiere decir que no haya eucosanoides, que no haya prostaglandinas, histamina, serotonina, mediadores del complemento, etcétera, 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 que todos van a contribuir a generar una inflamación. La idea de que se produzca una inflamación es con dos fines. El primero es que se aumente el flujo linfático en el lecho de la herida. La segunda es que a través de la activación de la cascada de la coagulación y mientras empieza a dar el fenómeno inflamatorio, hay llegada de plaquetas para formar un tapón plaquetario, favorecer el depósito de fibrina y formar un coágulo que va a impedir el sangrado. Al presentarse la inflamación, también va a continuar una vasoconstricción a través de los mediadores químicos de la inflamación. Esa vasoconstricción va a impedir también que se siga generando un sangrado. Ya que tenemos formadas este tapón plaquetario junto con un coágulo y que se aumentó el flujo linfático, tenemos que recordar que los pacientes que toman inhibidores de la inflamación, como los esteroides, disminuyen esta fase de inflamación. Por lo tanto, al ser su reacción inflamatoria de menor intensidad, es donde podemos tener problemas en la cicatrización. ¿Por qué? Porque esta inflamación ya no se da de manera natural, está inhibida y por lo tanto el depósito de plaquetas y fibrina disminuye. ¿Sí? Ya que se depositan las plaquetas, y lo mismo les pasa, por ejemplo, a los pacientes que tienen problemas hematológicos que no coagulan, ya sea por hemofilias, por aumento de tiempos, sobre todo en los hepatópatas, entonces no se desarrolla la cascada de la coagulación de manera adecuada y caemos en esta parte de la falta de formación de las del tapón plaquetario y del coágulo y el depósito de fibrina. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto va a generar toda una diapedesis. Van a llegar los macrófagos, van a hacer su función de fagocitosis de cuerpos extraños, de microorganismos también extraños, tratando de contener la infección. Cuando se deposita la fibrina, también empieza a haber una vasoconstricción más severa, y todo esto se va dando de manera simultánea. Recordaremos en la siguiente fase, que es la fase de proliferación, por qué es tan importante el depósito de fibrina. ¿Hasta aquí dudas con esto de la inflamación, muchachos? No, doctor. No, doc. Luego, se va a dar una fase de proliferación que quedamos que era de 5 a 20 días. La fase de proliferación va a estar caracterizada por una mitosis intensa o por divisiones celulares intensas. Esta actividad de división celular intensa va a ir enfocada a dos situaciones. La primera es que se empieza a dar una neoformación vascular conocida como angiogénesis. Esta neoformación vascular va a ayudar a llevar mayor cantidad de oxígeno y nutrientes a los lechos de las heridas, de tal manera que el fenómeno de epitelización se dé con más celeridad. Sin embargo, si por alguna razón la angiogénesis se ve interferida,
también tenemos problema en la cicatrización. Luego, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho que era muy importante el depósito de fibrina, los macrófagos? La fibrina, cuando empieza a cambiar su estructura y a manejarse la maduración, va a dar una cosa que se llama sustancia fundamental. En algunos libros la van a encontrar referida como sustancia fundamental y en otra cosa la van a encontrar como la matriz de la estructura. Esta matriz o esta sustancia fundamental sin la cual no se puede continuar el proceso de cicatrización va a estar conformada por colágeno a través de la maduración de la fibrina que se depositó en el primer tapón plaquetario, junto con el depósito de fibrina. Una vez que empiezan a llegar los maduradores de la fibrina y lo transforman en colágeno, esta estructura que es de proteoglicanos, de elastina y colágeno es la que empieza a formar parte de la red que va a mantener los bordes de las heridas. Si ustedes se acuerdan, llegaban los macrófagos y junto con ellos los fibroblastos, y los macrófagos se transformaban en fibroblastos, y después los fibroblastos se transforman en otra célula que se conocen como miofibroblastos. Los miofibroblastos se van a depositar en el lecho de la herida y van a sufrir una transformación que los va a convertir en una célula que es una especie de fibra de músculo estriado, pero que no responde a voluntad y que tiene características de músculo liso, pero que tiene la suficiente fuerza para empezar a generar la aproximación de los bordes de las heridas hacia el centro de la herida, con la idea pues de reducir el espacio y acercar los bordes. La idea es que los bordes de las heridas queden en contacto. ¿Para qué? Para que se siga depositando la colágena y empiecen a formar una cicatriz. Lo que nosotros hacemos cuando ponemos puntos de sutura es que le estamos ayudando a los miofibroblastos con esa retracción de los bordes, que es una contracción de la herida. Yo le pongo un punto, aproximo los bordes y evito dejar que los miofibroblastos sean quienes aproximen toda la herida por sí solos. Por esa razón, los puntos se colocan y se ponen y se quitan, a los 10 a 15 días, dependiendo de la tensión que tenga el tejido. En términos generales, los puntos los retiramos en 10 días, porque en 10 días suceden dos cosas. Los miofibroblastos ya les ayudamos y ya mantienen unidos los bordes de la herida, pero aparte ya empieza a aparecer el tejido de granulación y se empieza a depositar colágena que va a formar una cicatriz. Por lo tanto, cuando yo retiro los puntos o las grapas o el pegamento, esa herida ya no tiene por qué abrirse, a no ser que yo la abra de manera intencional, que le mete el dedo o algo por el estilo y entonces los bordes se separan. ¿Por qué? Porque a los 10 días, si bien tiene una resistencia, no es lo suficientemente fuerte para soportar que los bordes de la herida se traccionen de manera fuerte. Por eso, los puntos de piel se quitan a los 10 días y los puntos que soportan mucha tensión se dejan hasta 15 días. Si ustedes recuerdan, dijimos que la fase de proliferación duraba hasta 20 días. Es el tiempo en el que hay suficiente depósito de colágeno para empezar a formar una cicatriz más resistente. Dos veces, pero así sucede. Una vez más, los pacientes que toman inhibidores de la mitosis, como por ejemplo los pacientes que están
bajo quimioterapia, bajo radioterapia o con algunos medicamentos que inhiben también la replicación celular, como el caso de la colchicina, tienen problema en la cicatrización porque los medicamentos inhiben el avance de esta fase. Una vez que los miofibroblastos hacen su trabajo y aproximan los bordes de la herida, empieza a aparecer el tejido de granulación, que no es otra cosa que tejido de neoformación vascular con una angiogénesis importante. El tejido de granulación, ya lo conocen, me imagino, ¿no? Ya lo verán que es un tejido que se ve rojo brillante, como un empedrado o como una mora, pero es de tejido rojo brillante. Eso quiere decir que ese tejido se encuentra en condiciones óptimas para ser afrontado, porque ahí va a haber una vez más el depósito de colágeno y elastina para que los miofibroblastos hagan su trabajo y retraigan los bordes. Por eso, cuando nosotros dejamos una herida para cierre primario retardado y dejamos que se controle la infección, lo que estamos haciendo es favoreciendo la aparición de angiogénesis y a su vez del tejido de granulación, que nos va a favorecer que cuando yo le pongo unos puntos, los miofibroblastos no sean los únicos que se encarguen de retraer los bordes y aproximarlos. Por eso, cuando yo dejo que un paciente cicatrice a evolución natural, nada más con curaciones, la herida queda como la de los quemados, como arrugada y muy fibrosa, porque se sigue depositando colágeno con el fin de hacer una estructura que sea todavía más resistente para evitar que se abra. Entonces, una vez que aparece el tejido de granulación, los miofibroblastos están haciendo su chamba y aproximando los bordes, todo lo que se depositó en esta fase de proliferación va a empezar a disminuir y entonces entramos en la fase de remodelación. Esta fase de remodelación puede durar hasta 1 año, si no mal recuerdan. Y esta va a estar caracterizada por una disminución importante de la actividad de mitosis celular. En la fase anterior se había depositado colágeno y elastina, como dice ahí abajo de la sustancia fundamental. Aquí, esa colágena ya maduró a través del depósito de colagenasas y se transforma en colágena de tipo 2, que es más resistente, a través de estas colagenasas. Al mismo tiempo que disminuye la actividad de la mitosis, también disminuye el depósito de colágeno y empieza a presentarse dos fenómenos que son muy notorios. El primero es que empieza a presentarse la disminución del volumen de la cicatriz. Esto es porque la colágena empieza a madurar y disminuye su depósito. Ya no tenemos necesidad de tanta actividad porque la cicatriz ya está formada y ya está aguantando. A través de esa disminución del volumen se empieza a presentar un aplanamiento de la cicatriz y es cuando se empiezan a borrar las cicatrices. Todos hemos tenido cicatrices que hemos visto cómo van desapareciendo con el paso de los años. Y aquí es donde interfiere el famoso Cicatricure o el Quitocel Q o cualquiera de los agentes que ayudan a disminuir la cicatrización. La pomada de la campana. No, la pomada de la campana no tiene ningún efecto. El retinol, que es lo que tienen algunas de estas pomadas, lo que hace es que ayuda a madurar a la colágena, por lo tanto disminuye el depósito y también empieza a madurar la colágena para convertirla en una colágena de mayor resistencia.
Y eso hace que la cicatriz se vaya aplanando y se vaya borrando. Y eso es el efecto que buscan todas estas pomadas, que disminuya la cicatriz a través del aplanamiento de la maduración de la colágena. Y esto, como ustedes lo han visto, si tienen heridas que se hayan hecho de niños, a estas alturas de su vida ya de adultos jóvenes, pues tendrán cicatrices que prácticamente están desaparecidas o algunas ya hasta desaparecieron. Y esto es por el efecto que se va dando. Ahora, cuando estas colagenasas no actúan y no disminuye la actividad de la mitosis o la actividad en el depósito de la colágena, es cuando tenemos un problema llamado cicatriz queloide o hipertrofia de la cicatriz. Y para eso también hay otros tratamientos. Hasta aquí, muchachos, ¿vamos bien o tienen alguna duda? Doc, ¿sí me escuchó? Sí. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es la relación, o no sé si usted ha visto que la presencia de puntos o de grapas agrave la situación con inflamación granulomatosa? Esa es una pregunta. Y la segunda es, mencionaba usted que los pacientes oncológicos que tomaban inhibidores de la mitosis dificultaba la cicatrización, pero ¿qué pasa en el caso de los diabéticos? Nada. Es todo, gracias. A ver, los granulomas se generan como una reacción a cuerpo extraño. Todo cuerpo extraño puede llegar a presentar una reacción de rechazo, aunque el porcentaje sea mínimo. Y esto lo pueden provocar principalmente las suturas. Las grapas no tanto, porque se supone que son metal que tienen un mínimo porcentaje de rechazo, sin embargo pueden generar. Los puntos de sutura, al ser una sustancia o un material extraño, es muy raro, pero puede llegar a suceder que hagan granulomas. Generalmente los hacen las suturas que son de multifilamento o que son hebras trenzadas. Las hebras trenzadas que no son absorbibles, como la seda, que producen depósito de algún tipo de depósitos de calcio o que generan una reacción de rechazo. En cuanto a los diabéticos están rodeados de una serie de mitos en cuanto a su cicatrización. Y seguramente ustedes han escuchado que dicen, mira, me operaron, ya estoy bien cicatrizado. Y eso que soy diabético. Un diabético bien controlado tiene las mismas posibilidades de tener un fallo en la cicatrización que un paciente no diabético. ¿Por qué el diabético se infecta más? Por el descontrol metabólico. A eso habrá que agregarle los problemas, sobre todo en los diabéticos que tienen diabetes de larga evolución, que ya empiezan a tener micro y macroangiopatías. Esos son los pacientes diabéticos que no cicatrizan de manera adecuada. Se dice que el paciente diabético se infecta con mucha mayor facilidad que un no diabético. La verdad de las cosas es que esto tiene mucho que ver con el control metabólico del diabético. Como ustedes saben, la diabetes es uno de los problemas de salud más importantes que hay a nivel mundial. Hay muchos, y si ahorita preguntamos, la gran mayoría de ustedes o de nosotros tenemos familiares diabéticos. Y en algunos casos familiares en línea directa, como papá, mamá, tíos, hermanos. O ya somos. O ya son diabéticos. Entonces, si yo ahorita hago un consenso en este grupo en el que el rango de edad estará entre los 22 y los 25 años más o menos, ¿hay diabéticos en el grupo? Hipertensos, diabéticos no. ¿Hipertensos? Bueno, pero diabéticos. ¿En el grupo hay diabéticos? No. O sea, no hay diabéticos, ¿correcto? ¿Cuántos tienen familiares diabéticos?
Bueno. Ah, Todo, estamos levantando la mano. es que yo creí que se había cortado la transmisión. No, somos 12, 13, 13 de cuántos. no más, somos como 15, 15 de 30, la mitad. O sea, la mitad del 50% tiene familiares diabéticos. ¿Se dan cuenta del número tan importante? O sea, esto es un problema de salud pública, muchachos. Entonces, es muy importante entonces que tengamos muy claro que el paciente diabético, bien controlado, no tiene mayor problema que un paciente no diabético. ¿Sí? Sin embargo, habrá que tener las precauciones necesarias. Por eso, a nuestros pacientes diabéticos los mandamos a una valoración preoperatoria para disminuir los riesgos, establecer un buen control y disminuir las posibilidades de infección. Eso que comenta el diabético que dice, mira, me operaron, me corté y ya me cicatrizó, y eso que soy diabético, son uno de los mitos que existen a través de todo esto. Ahora, cuando el paciente ya es un paciente diabético de larga evolución que tiene problemas de neuropatía, de microangiopatía o de macroangiopatía y se pega en un pie, la situación cambia por completo, porque ahí estamos hablando de complicaciones tardías de la diabetes o del mal cuidado de la diabetes. Y en los pies la situación es catastrófica porque los pacientes acaban amputados. Pero es por otra situación, eso es por falta de irrigación y por falta de aporte sanguíneo a una zona de trauma que se isquemiza, que se infecta y entonces genera una infección severa. ¿Hasta aquí alguna otra duda, muchachos? ¿Ninguna duda? Doc, yo encontré muchas bibliografías de patología que decía que los diabéticos no hacen tejido de granulación. ¿Eso es verdad o no? Eso es parte de, y eso es por los problemas de microangiopatía, pero sí generan tejido de granulación. ¿Se tardan más? Tal vez, pero sí lo generan. Gracias. Y entonces esa falta de tejido de granulación nos lleva a una falla en el proceso de la cicatrización. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, aquí vamos a terminar con esto. La próxima clase vamos a continuar con lo que son los defectos de cicatrización, que vamos a ver todos estos y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Va a ser rápido, muchachos. Así es que a los que les toca exponer suturas, ya preparen su tema. Después de suturas, vamos a ver sondas y drenajes. Después de sondas y drenajes, yo doy otra vez preoperatorio. Ustedes van a dar trans, posoperatorio, líquidos y electrolitos, respuesta metabólica al trauma e infección. ¿Sale? Ese es el orden en el que nos vamos a ir. ¿De acuerdo? De acuerdo, Doc. Sí, Doc. Entonces, nos vemos el jueves. Lo hacemos en línea, muchachos. Nos vemos a las 7. Muchas gracias, Doc. Sale, que descansen. Dios lo bendiga. Gracias, Doc. Igualmente, Buen día. igualmente, muchachos.